apreciados amigos, bienvenidos a esta pequeña charla con respecto a algún pasaje de las Escrituras que quiero compartir hoy que me parece un tema sumamente interesante. Yo diría que más que interesante, este es un tema que yo considero importantísimo y pienso que es algo que no analizamos, que no se habla mucho, que no encontramos mm, material para que podamos hablar de este tema. Entonces, permítanme mostrarles qué pasaje de las Escrituras quiero yo analizar con ustedes en este momento. Entonces, les voy a mostrar aquí lo siguiente. Bien, como ustedes pueden ver ahí, estoy en Mosía 15. Y vamos a echarle una mirada a este versículo 26, ¿de acuerdo? A ver, dice, póngale cuidado. Mas he aquí, temed y temblad ante Dios, porque tenéis razón para temblar, pues el Señor no redime a ninguno de los que se rebelan contra Él y mueren en sus pecados. Sí, todos aquellos que han perecido en sus pecados desde el principio del mundo, que por su propia voluntad se han rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron observarlos, estos son los que no tienen parte en la primera resurrección. Observamos aquí el tema. El tema que yo quiero analizar es esa frase que ustedes pueden ver aquí, que dice, y mueren en sus pecados. Entonces, nos estamos refiriendo a las personas que padecen o experimentan la muerte física, la muerte que conocemos, ¿no? Pero que mueren en pecado. Ese es el análisis que yo quiero hacer. Pero fíjense que aquí dice que los que mueren en sus pecados y especifica que son personas que por su propia voluntad se han rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron observarlos. O sea, está hablando de personas con conocimiento del Evangelio y dice que desde siempre todos los que mueren en sus pecados no tienen parte en la primera resurrección. Pero aparte el versículo 27 dice, por tanto, no deberíais temblar porque la salvación no viene a ninguno de estos, por cuanto el Señor no ha redimido a ninguno de los tales, ni tampoco puede redimirlos, porque el Señor no puede contradecirse a sí mismo, pues no puede negar a la justicia cuando ésta reclama lo suyo. Bien, las personas que mueren en sus pecados no pueden ser redimidas. Dice que el Señor no puede redimirlas porque Él no se puede contradecir a sí mismo, porque Él no puede negar la justicia. Sabemos que si nosotros no nos arrepentimos, o sea, no hacemos uso de la misericordia por medio del arrepentimiento, entonces la justicia va a ejercer su poder, o sea, va a actuar la justicia. Entonces el concepto es claro, ¿no? Si nosotros morimos en pecado, no somos redimidos, porque el Señor no se puede contradecir y quedamos en manos de la justicia por no habernos arrepentido. ¿Listo? Esa es una idea clara. Entonces, la pregunta que surge es, ¿quién califica para morir en el pecado? Ya sabemos que son los conocedores de los mandamientos y que se rebelaron y no quisieron hacerlo. Pero vamos a mirar un poquito eso, porque la idea de esta conversación es que nosotros podamos reflexionar en este concepto para que podamos asegurarnos de no morir en el pecado.
sabiendo que si nos pasa eso, nos seremos redimidos. Es claro, ¿cierto? Las escrituras son muy, muy claras. Pero entonces miremos eso, porque cuando yo pienso en que no voy a morir en el pecado, pues tengo que pensar que yo no voy a morir perfecto, porque nos han enseñado que el único que vivió una vida perfecta fue el Salvador y que nosotros siempre pecamos. Y si ustedes son conscientes y se dan cuenta, pecamos, cometemos errores, tenemos debilidades, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces yo encontré algo que me parece la respuesta, la mejor respuesta a este tema para que estemos prevenidos, ¿sí? Entonces, miren lo que quiero compartir ahora con ustedes. Aquí en la traducción o la revisión que hizo José Smith, le llaman la traducción, pero en realidad él no tradujo, no hizo una traducción de un idioma a otro, sino una revisión de la Biblia por revelación y una corrección. Miren aquí, hermanos. Miren aquí algo tan interesante que encontramos en 1 Juan 3:9. Esta corrección, porque esta corrección, si ustedes se dan cuenta, es fabulosa porque nos aclara la mente de quién va a morir en el pecado o quién puede morir en el pecado y quién no moriría en el pecado. Entonces, miren, dice acá en versículo 9, STJS, traducción de José Smith, 1 Juan 3:9, dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no persiste en el pecado, porque el Espíritu de Dios permanece en él y no puede persistir en el pecado, porque es nacido de Dios, habiendo recibido aquel Santo Espíritu de la promesa. Fíjense en la palabra persistir, que por cierto está en itálicas que llaman, ¿cierto? La palabra persistir es sumamente importante. Persistir es volver y volver y volver y volver y volver, ¿cierto? Es mantenerse, mantenerlo, ¿cierto? Eso es persistir. Pero miren que en la Biblia, este versículo, aquí voy a mostrar, espero que lo puedan ver aquí a la derecha, pero si no, yo lo voy a leer. 1 Juan 3:9 en el Nuevo Testamento dice: todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Está diciendo que los que nacen de nuevo, o sea, los que se convierten, no cometen pecado, que porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Ustedes saben que ese concepto no es correcto, porque lo que está diciendo ahí es que esa persona ya es perfecta, no comete pecado, y ese no es el significado. El significado correcto es la corrección que hizo el profeta. No es que no cometa pecado, sino que no persiste en el pecado. Miren, fíjense y analicen lo que puede significar persistir en el pecado. Persistir en el pecado es no querer arrepentirse, es seguir y seguir y seguir haciéndolo sin el deseo mínimo de quitarlo de nuestra vida. Póngase a pensar si yo, por ejemplo, persisto en criticar, hablo mal de las personas y lo hablo con otros y comento aquí, comento allá, estoy hablando, juzgando a las personas y persisto. Pasa un año y yo mantengo ese hábito, esa actitud. Pasan 2 años y yo continúo de esa manera. ¿Qué puede suceder si yo muero sin haberme arrepentido de eso? ¿Será que se aplica este concepto, esta doctrina que estamos viendo de morir en el pecado?
ya que consiste en persistir en pecar. Ahora, tomo eso como ejemplo, lo de criticar, lo de juzgar a las personas, pero puede ser con el día de reposo, puede ser con el diezmo, puede ser con la ausencia de misericordia. Porque si yo, por ejemplo, no tengo misericordia, que el Señor me pidió que yo tuviera misericordia, y yo soy implacable con la gente, no perdono, soy cruel y persisto. eh, una semana, un mes, un año, es parte de mí no ser misericordioso y muero. ¿Qué podría significar? ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero dejar esa reflexión porque nosotros corremos el riesgo de morir en el pecado y entonces no ser redimidos por el Señor por no habernos arrepentido. Que podamos entender esto y en sus comentarios abajo del video, pues, pues cuéntenos qué piensan, eh, cómo interpretan este análisis de estos versículos y si les parece bien o tienen algún reparo en cuanto a esto. Y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad que podamos conversar sobre esto que se encuentra allí, a nuestra mano en las Escrituras.